Ketuvim, Sefer Ketuvim. Gracias por acompañarnos, a todos los que se vayan sumando. Hoy vamos a ingresar ya en las últimas lugares, se puede decir así, los últimos poemas, los últimos cantos de amor del Shir HaShirim. Nos encontramos en una nueva unidad que ocupa lo que resta el capítulo 6 del Shir HaShirim. Un capítulo que acompañó en su comienzo a la otra unidad en la cual se mencionaban los favores del amado, Mado de Midod, Ayafa Banashim, en donde la amada, la Ra'ayá, es la que en última instancia narra todos los eventos que hablan del amor con respecto al amado y cuáles son las características de ese amado. Y por cierto, toda esa descripción que hace la Ra'ayá lleva a que, como explicábamos en el ejemplo, en el mensaje más allá de lo literal, el tiempo de lo que hablaba la amada, que entendemos Neseshir, de lo que es el Ait Razón, ese tiempo de buena voluntad, quiere decir los tiempos en los cuales, perdón, el resfrío se me está profundizando ya. Los tiempos donde son apropiados para la Teshuvah y para la Geulah, donde el Kadosh Baruj Hu le pide al pueblo de Israel, si así podríamos decir, Pithuli Petach Kehudash el Mahar, ábrame para mí una puerta del orificio de una aguja, Bani Eftach Lahem Pithosh el Ulam. Akadosh Baruj Hu nos va a abrir las compuertas de un gran salón. Por lo tanto, que está pidiéndole al pueblo de Israel que haga los suficientes méritos como para que el Todopoderoso pueda regresar hacia ellos y también la amada regresar hacia el amado. Hoy vamos a compartir, entonces decía, una nueva unidad en el capítulo 6, desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Para ello, obviamente, vamos a compartir el texto fundamentalmente para poder tener a mano este escenario. Y entonces los vamos a invitar a poder ver este capítulo, donde los 4 primeros versículos, o los 3 primeros versículos, vamos a decirlo así, pertenecen a la unidad anterior. Cuando las Benot Yerushalayim, cuando las mujeres, las doncellas de Jerusalén, a veces las mismísimas jóvenes que acompañan la vivencia de la amada, o a veces, en el ejemplo, las naciones que compiten con Jerusalén, no por el amado en sí, sino por el saberse amadas, queridas o preciadas. Entonces, los 3 primeros Pesukim pertenecían entonces a la unidad pasada, donde le preguntaban, Ana, la Todeh, ¿dónde se ha ido tomado? Kayafa Banashim, la más hermosa entre las mujeres, Ana Panado de un Baksher Mimah, ¿hacia dónde se dirigió tomado para que podamos buscarle contigo? Y la reallá decía, no, mi amado bajó a su jardín, eventualmente al cantero del bálsamo para regar los jardines y recoger azucenas. Y por lo tanto terminaba con esa famosa descripción de tal vez el epítome de la Teshuvah, que es Ani Bedodi Bedodi Li, Arroe Bashoshanim. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí, el que pastorea entre las azucenas, entre las rosas o los lirios, depende la versión que quisiéramos tomar de este tipo de flor. A partir de aquí, esto es lo que nos queda del capítulo 6, que es una nueva unidad, es cómo el amado ahora, como retribuyendo todo lo que estudiamos en la unidad pasada, de los favores y del hermoso parecer de ese amado, escrito desde la cabeza hasta los pies prácticamente por la amada, es también viene a manifestar el concepto de la raya, de la amada, de la amiga, de la hermana, de la paloma, de todos esos sentimientos henchidos que el amor genera en el vínculo con el otro, hablando cada uno obviamente de una relación que se va profundizando
no solamente en la concepción de lo visual, sino fundamentalmente en la realidad emocional. Y por lo tanto aquí todo este canto es hablar de cómo esa amada es única entre todas las mujeres. Y vayamos a verlo entonces, primero en forma general y después vamos a analizarlo en forma particular. Comienza entonces, nos dice el versículo 4. Aquí vamos a empezar hoy nuestro Sheur. Yafa'at ra'ayati que tirza. Eres tan hermosa, compañera mía, como tirza. Seguida vamos a ver qué significa este concepto de tirza. Y está equiparada, Navá Yerushalayim, bella como Jerusalén. Dos aparentemente localidades, y Jerusalén es la Jerusalén que conocemos, Tirza también es un lugar físico. Y por eso, Ayumá Kanid Galot, terrible o temible, como un ejército con sus estandartes. Vamos a ver a qué se refiere. Todo eso que la amada está descrita con un ejército que genera temor. Por lo tanto, el amado continúa, voy a leerles toda la unidad. Hasebi enaich minegedi, aparta tus ojos de mí, sheem hirhibuni, porque ellos me han rendido la mirada, aquello que genera obviamente un fragor especial, una sensación especial, algo que penetra en la realidad del otro. No hay como hablar con el otro y poder mirarlo, dirigirle la mirada. No es tan fácil hablar o decir un sheur cuando no tenemos a los participantes del sheur frente a nuestro rostro, como para poder ver sus sensaciones, para poder ver sus emociones, porque los ojos, obviamente, Einai Keyonim, tus ojos son como los ojos de paloma, así la describió en su momento. Y por lo tanto dice, aparta tus ojos de mí porque me han rendido. Ya vamos a ver qué significa el sentido de Hibuni también tiene que ver con una generación de cierto temor, de cierto pánico, diría. Ta'aref que y aquí la descripción. Y entonces dice, tu cabello es como un rebaño de cabras que bajan desde el Gilad, Shegaleshu min ha-Gilad. Otra vez, es una descripción que ya la hemos visto y ese ondulaje de sus cabellos eventualmente que producen como un movimiento que desciende y entonces lo equipara el amado pastor. Ustedes recuerdan que aquí es el rey o el pastor, ¿verdad? Entonces aquí la confunden como esas cabras que en movimiento ondulante descienden desde el Gilad. Dice el versículo 5. Versículo 5 es este, ¿sí? El versículo 6. Shinai que regelim. Tus dientes, versículo 6, son como un hato de ovejas esquiladas. Dientes blancos, profundamente blancos, bellos, hermosos. Que regelim, todas idénticas, quiere decir, todas las ovejitas son todas, parece iguales como los dientes, que son hermosos, She'alum que suben del lavadero en pareja, Shekulam matimot beshakulá sin que falte ninguna de todas ellas, quiere decir una dentadura que está hablando de que equiparada como las ovejas. Que fela harrimón, rakater, mi ba'ad de tzamater, como una granada es tu mejilla detrás de tu velo. Así la imagina como una granada, como es la granada por dentro. La granada por dentro, la granada por dentro tiene que ver con un color rojizo. Y entonces todo, todas esas mejillas que obviamente hablan de la salud y hablan de la belleza y hablan obviamente de una iluminación natural que tiene la amada, obviamente, y que el amado encuentra en ella una sensación de pertenencia, pero no solamente de pertenencia, sino de querer descubrir lo que se encuentra detrás de ese velo.
Dice el versículo 8, Shishim Hema Melachot Ushmonim Pilachtim. Hay 60 reinas y 80 concubinas. Baalamot y las doncellas que las asisten en Mispar, no hay número. Y aquí vamos a ver después cada ejemplo de lo que se dice aquí, pero vamos a continuar el versículo 9, y aquí viene la alabanza. Ahat y Yonati. Única es mi paloma. Ahat. Ahí viene la palabra Ahat. Ahat y Leima. Yonati, Tamati es mi perfecta, mi íntegra. Ahat y Leima es la única de su madre, para que vean que sigue siendo única. Bara y Leyoladeta es la escogida de quien la concibió. Ra'ua Banot Vayashrua, las hijas la vieron y la elogiaron, la hicieron felices. Melajotu Pilachim Vayhalelua, las reinas y las concubinas la alabaron. Quiere decir que está exaltando la belleza de la amada, obviamente, que sigue siendo única a los ojos del amado, pero también a los ojos de todo ese escenario real o virtual que la está acompañando ella en su desplazarse entre las montañas, entre las colinas, entre los verdes prados, entre los campos de azucenas, en los campos de lirio. Veamos aquí, imaginemos en un momento, cerrando los ojos, porque así decía Rambam, el Shila Shirin tenemos que imaginarlo, tenemos que verlo, tratar de verlo con una sensación muy particular que nos ayude a nosotros a incorporarnos a ese escenario. Misota Nishkafa que Moshafa, pregunta en el versículo 10, ¿quién es la que asoma como la mañana, como el amanecer? ¿Y cómo la compara entonces? Yafaka Lebaná, hermosa como la luna. Baraka Hamá, deslumbrante como el sol. Ayumakan Migdalot, volvemos a la descripción del principio, terrible como un ejército de estandartes. Aquí lo tenemos, repetido el concepto para que veamos eventualmente que los conceptos van retornando en cada uno de los textos, y en última instancia no es porque se quedó sin palabras, sino porque obviamente es la mejor descripción que puede encontrar. Y así como ella le dijo a las Benot Yerushalayim que su amado había descendido al huerto, entonces él dice aquí, el Ginate Goz Yaradeti, bajé al huerto de las nueces, Egoz, Lirot Be'ive Anahal, para mirar las verdes plantas del valle, Lirot Afarja a Gefen, Enetzu Arrimonim, y ver si la vid estaba brotando y los granados habían florecido. El lugar es el huerto, es el valle. Lo yadati, antes de que me diera cuenta, Nafshi Samatri, mi alma me había llevado sobre carros, Markebot, a mi Nadir. Este es todo el relato de un capítulo que tiene conceptos bastante explícitos y otros que son conceptos implícitos, pero que no dejan de ser una maravilla desde la perspectiva de lo que nosotros tratamos de incorporarnos aquí en este escenario. Entonces, lo que podemos entender desde la perspectiva de los hechos y de las palabras, vamos a describir un poquito las palabras. Eres tan hermosa, Yafa Atrayati que Tirza. ¿Qué es Tirza? Tirza es una ciudad bíblica que la podemos encontrar en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, precisamente, y era el lugar donde se asentaban, donde reinaban los reyes de Israel. Desde Jeroboam ben Nebat, ¿se acuerdan que el reinado se dividió después de la muerte de Shelomó entre dos tribus, Yehuda y Binyamin, bajo el mandato de Rehabam, el hijo de Shelomó, y las 10 tribus restantes que conformaron el reino del norte, que lo venimos hablando cotidianamente, el tema es tan importante conocerlo. Jeroboam ben Nebat establece su lugar en Tirsa, hasta que Ahab, uno de los reyes del reinado de Israel,
fue el que construyó Shomrón, obviamente, si bien hizo más idolatría que ninguno, y en última instancia edificó allí la capital. Por eso era el Malhut Efraim, reconocido como el lugar que habitaban el territorio de Shomrón. Ahora, Tirzá, eventualmente, la compara con la belleza de esa ciudad de reinado, y por eso la equipara tan bella como Jerusalén, porque Jerusalén al final es la capital, es la ciudad capital del reinado de Yehudá. Por lo tanto, las dos ciudades representan, obviamente, un escenario en el cual la belleza llega a su máxima exposición. Pero, obviamente, también hay, explican nuestros sabios, todo el concepto de los nombres. El tirza es el verbo razón, es la deseada, la amada, la querida, anirutze, yo quiero. Mientras que Yerushalayim, Shalem, es el sentido de la perfección completa. Yerushalayim Lema, Yerushalayim la completa, la completitud, la perfección de Yerushalayim. Y es muy bonito entonces poder encontrar esta descripción de la amada con dos ciudades que hoy, por supuesto, no nos cabe ninguna duda que si la comparan con Jerusalén es porque Jerusalén es una ciudad realmente bella. Y después aparecía el concepto de terrible o temible como un ejército con sus estandartes. Eh, eh, Ayumá, Ayumá quiere decir que impone la eima, el miedo, el temor. Y eso significa de que la amada, con tal de que no la conquiste, obviamente impone su temor a todo quien se acerca. Quiere decir, todo aquel que viene a conquistarla, la amada le impone su temor. Por eso es ayumá. Por un lado es el concepto que impone su temor, con el ejército, con sus estandartes, utiliza la palabra nigdalot, nidgalot, como la palabra degel, que se descubre adentro de la palabra nidgalot. Pero por otro lado, hay una explicación muy interesante en el diccionario hebreo, que la palabra ayumá también se la puede considerar como una sobrevaloración. Ha'aratza quiere decir que las criaturas sobrevaloran la belleza y la observan a ella no solamente con temor, sino con asombro, eventualmente, porque hay una sensación de temor y de asombro que no necesariamente provienen del miedo. Y por eso ellos la observan a la amada y ven en ella un ser tan especial. Y entonces a partir de ese esplendor, de esa belleza, de esa esa exaltación que se revela en el ser humano, entonces es como está el concepto de Nidgalot. Nidgalot significa que ha sido equiparada con lo que está arriba, cual estandarte, aquello que se iza, que se eleva, y que puede ser equiparada básicamente con las estrellas y las constelaciones, obviamente que son un elemento inspirativo, no hay ninguna duda. Cuando encontramos aquí varias veces esa relación del amado y fundamentalmente de la amada con esos fulgores tan especiales que tienen que ver con las luminarias que no se hacen tan simple a la vista, pero que en última instancia nos emocionan, como les explicaba una vez en uno de los shiurim, que tuvimos la suerte de estar en Mitzpe Ramón, y fuimos a una noche que se llamaba la Noche de las Estrellas. Y realmente, para nosotros, los seres urbanos, no estamos acostumbrados a ver un cielo, la profundidad de un cielo, como se lo ve allí en la noche entera, a partir de las 8 de la noche, no tan tarde, pero que es impactante ver las estrellas en ese cielo y fundamentalmente ver las estrellas fugaces. Esas estrellas fugaces que son delica- una, algo delicioso realmente, algo maravilloso. El deslumbrar de la amada se parece a esas luminarias. Por eso el amado le pedía, aparta tus ojos de mí porque me han rendido. Quiere decir, te ruego por favor que no fijes esos ojos en mí, porque el amado no puede sobrellevar esa mirada, como dice She'em, porque esos Einaim, esos ojos, Hir y Buni,
dijimos que el Hiribunis también significa, me hacen a veces sentir un temor particular. Esa mirada, que es una mirada penetrante, y el amado que a veces le pide a la amada que no le dirija esa mirada tan penetrante porque le causa algún temor. Y pasa a describirla. Tus cabellos, dice, como ya no puede mirar a sus ojos, entonces empieza a describir sus cabellos, sus mejillas, etcétera. Y obviamente todo se asemeja a lo que ya estudiamos en el capítulo 4 cuando hablaba de las bellezas de la amada. Y para eso, obviamente, podemos ir y poder analizar ese capítulo 4 nuevamente. Hablaba entonces de tus dientes, son como un hato de ovejas esquiladas, quiere decir, eh, Shinai, está hablando ahora de todo lo que representa esa conformación de la persona. Empieza a bajar los ojos, tus cabellos ondulados, tus dientes, eventualmente, como una granada es tu mejilla, y obviamente, esto habla obviamente de lo que representa el amor verdadero, descubrir esa coloración que despierta obviamente el asombro frente a la belleza. Interesante, ¿no es cierto?, que a veces cómo se exalta el color de la piel, y ese color de la piel hablaba también de la salud de la persona, hablando de una persona saludable. Y entonces nos decía el amado, Shishim Hema Melachot Ushmonim Pilakshim. Hay 60 reinas y 80 concubinas. Baalamot en Mispar. Y las doncellas que las asisten no, no tienen número, el versículo 8. Por lo tanto, después de que el amado alaba, ensalza su rostro, entonces ahora la alaba en forma absoluta toda ella. Y entonces, como habló de que en la primera comparación de Tirzá y de Jerusalén, como las ciudades de los reinados, eventualmente, entonces termina aquí este sector diciendo Shishim Hema Melachot, son 60 reinas, quiere decir las Shishim Hema Melachot, dice en esas ciudades del reinado que el amado habló, Tirzá y Jerusalén, se encuentran 60 reinas, 60 esposas del rey, y todas ellas, ¿no es cierto?, eh, 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 están mencionadas a lo largo de todo el Shir Hashirim. Ishmonim Pilakshim. Pilegesh, dijimos aquí, se traduce como concubina, y es obviamente en el término bíblico una mujer cuyo estatus obviamente es menor que la Gevirá. Recordemos, por ejemplo, de la Gevirá es la señora. Veamos entonces a Bilhah, ¿no es cierto?, que era Pilegesh Jacob. Por ejemplo, Bilhah, que era la sirvienta de Rachel, está denominada como Pilegesh, o sea que su estatus era diferencial. Ahora, todo esto, obviamente, Shishim Ushmonim, 60 y 80, no precisamente es la cantidad a la que cuenta aquí, sino que está hablando de muchos. Y obviamente esto es a nivel bíblico lo que se llama el método de los misparim, de los números mudragim, números que obviamente representan mucho. Por ejemplo, Sheloshah Be'arba'a, 3 y 4. También 3 y 4 significan más que uno. Y entonces, así lo dice, por ejemplo, el profeta Amós. Y las Alamaut es el tercer estatus, las doncellas. Son aquellas que sirven a las reinas y a las concubinas, y ellas son Ein Ispan. Muy bien, entonces aquí muestran lo que es todo ese, la realidad que rodea a la amada. Y aquí entra entonces Ahati y Onati. Pero de entre las 60 reinas y las 80 concubinas y las infinita cantidad de doncellas que no tienen número, perdón, el amado dice, a pesar de todo eso, Ahat y Onati Tamati. Única es mi paloma, mi perfecta. Ella es única. Yonati, Tamati, vimos como la paloma, la perfecta, representa
esa dimensión cuasi permanente en la descripción. Primero, porque en última instancia la paloma habla de la fidelidad, como explicaban los Jajamim, y la perfección está hablando no solamente de la perfección de la perspectiva física, sino fundamentalmente la integralidad de esa persona, de ese amor integral. Ajati leima, por lo tanto, solamente es única para su madre. ¿Qué quiere decir? No es que es la única hija solamente, sino que, y tampoco es la más excelsa de sus hermanas, sino que Rak, como explica el Rab Jajam, Amos Jajam, y más Bilbat y Aldag Batkel, solamente su madre pudo dar a luz una mujer así. Y por ello esa es Bará, que yo, Bará y Leyoladeta. Bará, ¿qué quiere decir? Bará es como elegida, quiere decir la más excelso. Y por eso de allí representa el concepto de lo integral. Leyoladeta se refiere, por supuesto, a su mamá. Ra'úa Banot Bayashrua, las vieron las mujeres y la alabaron. Las hijas la vieron y la alabaron, las reinas y las concubinas la alabaron. Aquí todo el mundo se pone en torno de la amada y en última instancia nos va dando una sensación muy especial, que ella amada es única, no hay ninguna duda porque todo está en derredor de ella. Digamos que es la consumación del sueño de Yosef en la raya. Digamos, así como Yosef tenía una belleza particular y obviamente era Yefem Mar'eh, de un bello aspecto, y todo estaba en su derredor. Así también la amada es muy bella y por eso la está cualificando ahora desde esa perspectiva. Y la pregunta del versículo 10, Mizot o la Mizot Anishkafa que Moshachar, perdón. ¿Quién es la que asoma como la mañana, hermosa como la luna, deslumbrante como el sol, temible como un ejército que repite con sus estandartes? Entonces, obviamente, aquí es como que estamos participando de un canto que suena como un eco. Las banot, esas banot, esas Raúa Banot Aleluya, y las hijas la vieron y la elogiaron. En el 9 venía a decir aquí en el 10 cómo la elogiaron. ¿Quién es tan hermosa? ¿Quién es esa que aparece en el amanecer? Dice que aparece Anishkafá, que se refleja, o que su aspecto es como el amanecer. ¿El amanecer qué es? El amanecer es la primera luz antes del despuntar del sol. Del sol. Y por lo tanto, es posible que esto se asocie también al Kohab Ashahar, dicen los Jajamim, y que tiene que ver, obviamente, con el símbolo de la belleza, del amor. Esa es la estrella del Shahar, Kohab Noga, y que en el nombre de los Jajamim se la llama Ayelet Ashahar, Ayelet Ashahar, y que es realmente muy, muy bonito. Entonces, el concepto de lo que dicen los Jajamim del Kohab Noga, eventualmente, tiene que ver con Venus, ¿no es cierto? De ahí nace todo el concepto de esta belleza y cómo se lo ve a Venus, eventualmente a una distancia, que es, obviamente, el Venus es, si yo no me equivoco, el segundo planeta del sistema solar en orden de proximidad al Sol y es más pequeño que los otros dos que eran Mercurio y Marte, si no me equivoco. Entonces, eventualmente ahí está Venus. Entonces, nuestros jajamim la hablaron de Ayelet Shahar. Entonces, ¿quién es esta que Nishkafá, que se manifiesta como el Shahar? Dice, pero no solamente como el Shahar, sino algo más. Bara Kajamá, así como la luna, obviamente aparece aquí, que es hermosa como la luna, y Bará, quiere decir resplandeciente, pura, como el sentido de Tahor, que es como el sol, que es el color, o sea, que es la luz más pura que puede ingresar. Ayumacan, y claro, otra vez aparece nuevamente el concepto de que toda esa belleza también
genera ese asombro, esa estupefacción y por lo tanto la toma de distancia. El guinate goz yará de ti. Bajé al huerto de las nueces para mirar las verdes plantas del valle y ver si la vid estaba brotando y los granados, habían florecido. Y entonces dice aquí que este pasuk y el que sigue, el final de esta unidad, son las respuestas de la amada a todo este cántico de alabanzas que desarrolla el amado. Y por eso le dice el Ginate Goz Yarad. Así como cuando le preguntaron dónde Ana Panado deja, dónde fue tu amado, y dice, donde Yarad te ganó, así como mi amado descendió a su huerto, ella también le responde a él, el Ginate Goz, al huerto del nogal yo he descendido. Interesante, ¿no es cierto? Que él vuelve hacia el Ginat Egoz. No hay ninguna duda de que desciende a un jardín, ¿no? Que Guiná, que es Egos, que es de árboles que dan frutos, obviamente. Y esto representa, obviamente, aquella amada equiparada con la Shoshaná, con la azucena, con el lirio, mientras el amado era preparado, que tapuaj allá, como los manzanos, ¿no es cierto? Entonces, los manzanos que dan un aroma maravilloso. Explica nuestro Jajamim, explica el autor de Dad Mikra, que Ginate Goz, el huerto del Nogal, es aquí un huerto que está próximo al hogar, a la casa, una suerte de Bustan Ha'arabi Sheyamer, una suerte de jardín árabe de nuestros días, donde crecen distintos árboles de frutos. En cada lugar de la tierra encontramos también muchos guinotegos caelu, muchos huertos de nogal, y donde en medio de ellos se eleva, por sobre todas las cosas, el árbol de la nuez del nogal, que es elevado, y también su gran copa muy floreciente, y al lado de él están las palmeras, y están las vides, y están las granadas. Qué hermoso saber, ¿no? Entonces, el egoz, justamente la nuez, cuando uno la va a comprar al supermercado, perdón, la comparación, se llama egozei melech. Quiere decir, egozei melech no es real. Quiere decir que nace, obviamente, de los árboles frutales aquí en la tierra de Israel. Es muy interesante porque ella dice, desciende a esa proximidad de su hogar, que es el Ginate Goz Yarade. ¿Y para qué descendió allí? Lirot Peive Anaha. Aparentemente está llegando allí para mirar las verdes plantas del valle, dice ella. O sea, para ver todos los recorridos de esos ríos, ¿no es cierto? Y entonces, para ver qué cosa, dice Didota Parja Gefen en Etsu Arimoni, para ver si la vid está brotando y los granados habían florecido. Obviamente, el hecho de que la amada salga a ver si todo esto floreció, obviamente está hablando también si floreció el amor, porque estamos en la época de la primavera, y a ver si ese amor pudo florecer para que en última instancia dé como resultado el escenario esencial y vital de lo que va a ser este encuentro entre el amado y la amada. Y por lo tanto dice, Loyadate, quiere decir, después de que descendí a mi jardín, no sabía qué fue de él, porque estaba como ensoñada, ¿no? En un momento de ensoñación, y estaba como embriagada de felicidad. Y puede ser entonces, Nafshi Samateni, que ese alma mío, dice que ese alma aparece, Loyadati Nafshi, no supe de mi sensación interior. Estaba tan deseosa de ver al amado que casi que perdió noción de sí misma. Pero Nafshi Samatani, pero dice, mi alma se dio cuenta. Pitón dice, de repente entendí que ella había puesto todo su ser en esto. Quiere decir, el Nefesh es su propio ser. Sintió en ese momento ese deseo, el amor por su amado. Y termina diciendo, Markebot Abi Adi.
mi alma me había llevado sobre los carros de mi noble pueblo. ¿Qué significa este final? Entonces, las merkabot, los carruajes de Ami Nadiv. Entonces, ¿quién es Ami Nadiv? Mi pueblo bondadoso, generoso. No hay ninguna forma que ella llama a su amado Ami Nadiv. Es como Aminadab, ¿sí? El nombre Aminadab, pero es todo un nombre importante. Entonces, ¿qué hace la amada aquí? La amada dice, se sintió transportada, perdió la noción de lo que son sus pasos para sentirse transportada. Y allí se siente transportada entre ese carruaje que son nada más quien Ami Nadiv, ese amado, que es todo el dar, porque Nadav es la condición de saber dar. Bien, entonces, en esta perashá, la que hemos leído hoy, que ocupa gran parte, perdón, del capítulo 6, y con él terminamos ya esta unidad para entrar en la próxima unidad, que es los primeros versículos del capítulo 7. Tenemos aquí dos cánticos, que en realidad son tres, y todos se unen en una sola unidad y bloque. Por un lado, el amado, como vimos, ensalza a su amada, y por cierto, la amada lo ensalza a él. Así como encontramos en el capítulo 4, que ya estudiamos, una extensísima alabanza del amado y la respuesta de la amada que fue corta. El amado, aquí cuando concluye con una pequeña canción de alabanza de boca de las doncellas que alaban, perdón, a la amada. Entonces, aquí estamos hablando que todo este canto es un canto de una mirada única que trata de buscar y trata de encontrar en esta amada no solamente el deseo, no estamos hablando aquí del deseo físico, sino que estamos hablando de un deseo que es más emocional y que quiere transmitir toda una pertenencia del uno para con el otro. Y por eso está ese intercambio permanentemente. Y entonces ese intercambio, ¿no? Aparentemente se transforma en una canción casi nupcial, porque dijimos, Andy de Dodi, Bedodi, Li, soy de mi amado y mi amado es para mí. Ahora bien, ¿cómo explican nuestros sabios todo lo que es la dogma, el ejemplo? ¿A dónde nos quiere llevar la proyección de esta lectura? Todo lo que dice este cántico del capítulo 6 que hemos estudiado son alabanzas, alabanzas extensas que alaba el santo bendito él a la congregación de Israel, la amada, que no hay entre todas las otras naciones del mundo una nación que sea como ella. Ahat y Yonati Amati, única es mi Yonati, mi paloma, mi amada, mi perfecta. Eso es la elección del Todopoderoso. Más allá de cualquier imperfección que podría llegar a darse dentro del escenario del vínculo, esa amada sigue siendo única. Ginate Goz, ese huerto del Logal, explican los Jajamim, es una alegoría al Bet HaMikdash. ¿Por qué el Bet HaMikdash? ¿Qué es el Bet HaMikdash? El Bet HaMikdash contiene la esencia de un fruto que está sumamente resguardado, sumamente protegido, ¿verdad? Que no es fácil acceso llegar a ese fruto. Tampoco el Bet HaMikdash era una cuestión fácil de alcanzar. Sin embargo, ese egoz significa, ninguna duda, todo lo que representa la belleza de ese fruto, la, la, la función de ese fruto, de preservar, obviamente, todo lo que representa el vínculo y poder preservarlo, ese vínculo, con esa cáscara tan dura que representa para el pueblo de Israel el deseo de protegerlo y porque es el árbol que más se eleva y su copa la que más se extiende. Y por eso el Ginate Goz sigue siendo una alegoría
a lo que es el Bet HaMikdash. Lo yadati, como dice al final, antes de que me diera cuenta, ¿no? Lo yadati, nafshi samatni, markebut bin adib. Antes de que me diera cuenta, mi alma me había llevado sobre carros de mi noble pueblo, esa es la traducción literal. Y aquí el Lo yadati dice la congregación de Israel, que como quejándose que no se cuidó del pecado, su transgresión fue tal que lo hizo casi involuntariamente y obviamente el hecho de que abandonó ese lugar de tanta protección como el Ginate Goz, ese huerto del nogal, que su fruto verdaderamente está sumamente protegido, ese cascarón de la nuez que representa una defensa, esa protección permanente, como era el Betamigdash, lo yadati. No presté atención, dice la congregación de Israel, como diciendo, ¿cómo no me cuidé de haber hecho tantas transgresiones que me llevaron, obviamente, a estar bajo el dominio de las naciones que me rodearon? No hay ninguna duda que cuando uno se encuentra aquí, eh, uno puede ver muchos, muchos ejemplos, ¿no? Voy a comentar uno fundamentalmente. El Ginate Goz Yarada. Al huerto del nogal yo descendí. Dice Rashi en su comentario, no estamos estudiando Rashi, pero quisiera ampliar un poquito lo que dice aquí Rashi. Está hablando también ahora la presencia divina, la Shejinah. He aquí que yo vine al Migdash Sheini de Elaich. Vine a este santuario una vez más hacia ti. Está equiparando, desde ahí nace el concepto de que Iginate Egos es el santuario, Lirot Be y Be Anach, para ver los cursos de las aguas. Quiere decir, ¿qué es lo que ocurre allí? El curso de las aguas es las acciones que allí transcurren. Si eventualmente aparjá Geffen, si la vid dio frutos, en el sentido de que han florecido los sabios y los maestros y aquellos que enseñan, en Etsu Arrimonín han despertado, despuntado las granadas, los granados habían florecido. ¿Quiénes son los granados? Aquellas personas que cumplen con las mitzvot. Siempre la granada fue equiparada con el mundo de las 613 mitzvot. ¿Se acuerdan cuando decimos en Rosh Hashanah, cuando comemos la granada y que decimos Sheniye Meleei mitzvot karimon, que estemos llenos de mitzvot como la granada? Entonces, a ver si hay sabios, a ver si hay gente que está llena de derechos, de mitzvot, ¿no es cierto? Y entonces pregunta Rashi, Lama nimshelu Israel legoz, ¿por qué Israel fue equiparado con la nuez? Maegoz ze atarroeo tofulo etz be'en nikar mashe betofo. Así como en el legoz, cuando tú ves el fruto que ves, parece madera, por lo duro que es. Dice, cuando tú lo ves, no ves sino que como si fuera todo hecho, todo madera, pero nada se reconoce dentro de él. Potseó, pero cuando lo logra abrir y lo encuentra, Malé Megurot Shelujalim, repleto de esas semillas, Megurot, como dimensiones de comida. Kaj Israel, dice así es Israel, Tenuim, vean Betanim, Bemaaser. Como el negocio está completamente cerrado y nada puede verse, también el pueblo de Israel es Sanúa, es modesto y ambetán, humilde en sus acciones. Ve'en talmidim shebaem nikarim. Y los alumnos inteligentes, los sabios, no son reconocidos. Ve'en mitparim leachis al shulchan. Tampoco se animan ni se glorifican en hablar de sus alabanzas. Bedactó atamotse o toma de jochma. Pero cuando tú lo revisas, sale goz, y cuando lo abres, lo encuentras lleno de sabiduría. De ahí Rashi decía, dice que el egos también tiene la forma, ¿no? De como si fueran los hemisferios cerebrales, cuando uno ve el egos. Entonces ahí habla de la sabiduría. Bueno, son muchos ejemplos realmente fantásticos que en última instancia, para matizar un poquitito con Rashi y poder tener algo también de su sabiduría.
Muy bien, hemos llegado hoy ya en este 21 de Adar a este capítulo séptimo. Recuerden que el Shira Shirim tiene nada más que 8 capítulos y vamos a estudiar la próxima semana los primeros versículos del 1 al 7, que es la primera parte del capítulo 7, y luego llegaremos a la segunda parte, que es del 8 al 14. Son dos unidades temáticas en el capítulo 7 y luego nos tocará ya el capítulo 8, que también se divide en 2 unidades temáticas, o mejor dicho, casi 3 cantos, que nos van a llevar a finalizar, obviamente, este hermoso Shira Shirin. Muchas gracias por acompañarnos, Ur, Shanim, Rabot, Neimot, Petobot, y gracias por sumarse todos ustedes, a nosotros. Shabbat Tov para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Shabbat Tov. Y perdón el resfrío. Shabbat Tov para todos. Gracias.